Libro de los Hechos, capítulo 2. Tenemos nuestro estudio, ¿verdad? Del libro de los Hechos, predicaciones expositivas que hemos estado haciendo, iniciando desde el capítulo 1. Ya finalizamos el capítulo 1. Si usted entró tarde a la serie, ahí están las predicaciones anteriores, ¿verdad? Grabadas para que pueda llevar el estudio continuado. Y estamos empezando hoy con el capítulo 2. Hechos capítulo 2, estaremos viendo de los versículos 1 al 13 y hoy estaremos hablando de la venida del Espíritu Santo. Ya vamos a ver el cumplimiento de la promesa, ¿verdad?, que había hecho el Señor y vamos a ver lo que estaban esperando los discípulos, la llegada del Espíritu Santo. Leemos la palabra del Señor, Hechos 2 del 1 al 13. Después vamos a estar exponiendo prácticamente versículo por versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Este es el pasaje que tenemos para el día de hoy. Vamos a hacer una breve reseña acerca de qué se estaba celebrando, ¿verdad? ¿Qué era Pentecostés? Y después vamos a hablar ya propiamente de la llegada, ¿verdad?, de esa promesa que se estaba cumpliendo en ese momento. Y detallando algunas particularidades que tiene este pasaje, así como algunas dificultades. Veamos inicialmente qué es Pentecostés, porque dice el pasaje que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta que está establecida, o sea, se nos narra en el Antiguo Testamento, y lo que marcaba era la finalización de la cosecha que comenzaba con el primer corte del grano. Dice Deuteronomio 16, del 9 al 10. Si quieren apuntar la cita, leo para ustedes. 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y también incluía el ofrecimiento de la gavilla mecida. Esto se establece en Levítico 23:11, que dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces vean que esto es interesante también para determinar qué día, ¿verdad?, era el que se celebraba el día de esa fiesta de Pentecostés, que era el día siguiente del día de reposo. Entonces sabemos que esta venida del Espíritu Santo ocurrió un día domingo, ¿verdad? Entonces eso es una gran bendición también verlo así. También se le conocía como la fiesta de la cosecha. Esto está en Éxodo 23:16. No puedo detenerme mucho en eso. O la fiesta de las primicias, según se dice en Números 28:26. Y su propósito era mostrar el gozo del pueblo por ver el resultado de la bendición de Dios, quien la denominó Santa Convocación. O sea, el Señor denominó esta fiesta como una Santa Convocación. Esto en Levítico 23:21. Era tiempo de gran gozo por lo recibido y la oportunidad de disfrutar la presencia de Dios. La historia cuenta que Pentecostés se convirtió en la fiesta que atraía el mayor número de personas. Fue para Pentecostés que Pablo visitó Jerusalén. Eso lo vamos a estar viendo cuando lleguemos a los capítulos 18 y 20, que quién sabe cuándo será eso, pero cuando lleguemos a esos capítulos vamos a estar viendo esta ida de Pablo a la fiesta de Pentecostés.
Bien, vea, entremos en materia ahora sí. ¿Por qué? Porque veamos que ya llegó el día del cumplimiento de la promesa. Dice Hechos 2 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice cuando llegó el día de Pentecostés, ese llegó, o sea, dice cuando llegó el día de Pentecostés, ese llegó, ese verbo llegar que se pone ahí, se utiliza para dar a entender un tiempo de conclusión, o sea, un tiempo de maduración, ya cuando se da ese resultado que se estaba esperando, ¿verdad? Entonces, esta es la misma idea que se transmite en un versículo, en los versículos 4 y 5 de Gálatas 4. Gálatas 4 lo que nos dice es, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Dios. Cristo no llegó en un momento, ¿verdad? Que dada las circunstancias, no, había un tiempo establecido para que el Mesías viniera. Igualmente había un tiempo establecido para que se cumpliera la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos acá cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Esa es la idea que se nos está transmitiendo. Así como Cristo había venido en el cumplimiento del tiempo, con el Espíritu Santo también ocurría lo mismo. Él vino cuando se cumplió el tiempo que el Señor había establecido para ello. Y quiero destacar acá algo que hay veces se nos pasa por alto cuando estudiamos un pasaje como esto. ¿Por qué? Porque nuestra mente está centrada en que ya expliquen lo de las lenguas, ¿verdad? Porque yo quiero ver qué fue eso de las lenguas, ¿verdad? Y entonces perdemos la oportunidad de ver cosas tan hermosas como lo que vamos a ver aquí. Vean que nos dice que cuando llegó el tiempo de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y eso es algo importante que la iglesia tiene que aprender hoy. Y ese es un mensaje que no podemos dejar de lado de lo que nos está mostrando la palabra de Dios en este lugar. Un gran detalle que no podemos pasar por alto. Este momento sorprendió a todos estando unánimes y juntos. ¿Qué significa unánimes? En un solo ánimo, en un solo pensamiento. ¿Y juntos qué es? Es esto que estamos ahora. Estamos aquí juntos. Puede ser que estemos aquí juntos y no estemos unánimes, ¿verdad? Yo les había dicho eso. O sea, puede ser que estemos, y eso lamentablemente pasa en algunas iglesias. O puede ser que estemos unánimes, pero no estemos juntos, ¿verdad? Que por algunas circunstancias esté todo el mundo separado. Pero aquí estaban unánimes juntos. La vida de los cristianos como iglesia es una vida de unidad en un mismo ánimo. Efesios 2 del 19 al 22. Vean qué cita más bonita, mis hermanos, y subrayenla en sus Biblias. Dice Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Advenedizos qué es? Extraños, ajenos, pero alguien que no es parte de. Ustedes ya no son así, dice el Señor. Ya no son extranjeros ni advenedizos, no son extraños, no son ajenos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vea que somos miembros de una misma familia. Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero vean que la palabra de Dios nos dice, ustedes ya no son extraños, somos una familia. Y así estaba esperando, estos discípulos estaban esperando la venida del Señor unánime juntos, como una familia, en un mismo ánimo, todos juntos. Al creyente no le puede molestar el estar en familia. Tiene que sentir bonito estos tiempos de iglesia, estos tiempos de cercanía. El Señor nos salvó para ponernos en la familia de la fe. De hecho, muchos de ustedes saben que cuando me han preguntado o me dicen, hermano, gracias por tal cosa, le digo, para eso somos familia. Esa es mi respuesta, somos familia. Y eso es lo que somos. Muchas veces la cercanía entre los miembros de la iglesia es mayor que con la misma familia física.
se tiene a veces más cercanía. De hecho, la palabra de Dios nos dice prefiriendo a la familia de la fe. Los discípulos habían aprendido a estar unánimes juntos y lo hicieron rodeando al Señor, oyéndole y viéndole ascender al cielo. Habían encontrado un buen fundamento para estar juntos y esperar su regreso unánimemente. Todos estaban juntitos, todos estaban en un solo ánimo, esperando ese regreso de ese Señor que ellos vieron con sus ojos partir al cielo y que recibieron la promesa de que así como lo habían visto partir, así iba a volver. La preparación había sido lenta, pero necesaria para esperar el cumplimiento de la promesa. ¿Okay? Entonces, sobre este tema de unánime juntos voy a estar dando algunas apreciaciones a la hora de que haga las aplicaciones de este sermón. Pero tengamos en mente que ellos estaban unánimes y juntos. Vamos meditando también si a mí me gusta estar acá en la iglesia con mis hermanos. O sea, si yo disfruto estar aquí en unidad con mis hermanos. Es parte de que el Señor nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos. Aunque no sabemos si los hechos que vamos a estar estudiando ocurrieron en el aposento alto, que se nos dice en Hechos 1:3, o en algunos de los recintos del templo, que se nos habla en Lucas 24:53, el énfasis está en que todo esto ocurrió el día de Pentecostés. Todo lo que vamos a estar viendo ocurre el día de Pentecostés. Vean que el pasaje también nos dice, voy a tener acá un momentito tengo la facilidad ahora de tener la Biblia ya con una letra más grande que sí puedo ver. Vean que el pasaje nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente dice, vino del cielo un estruendo. Entonces, ese de repente, vean lo que dice Simón Kistemaker al respecto de ese de repente. Un aspecto importante en la venida del Espíritu Santo es lo repentino de su aparición. Aunque tal como fueron instruidos, los discípulos se quedan en Jerusalén precisamente esperando el derramamiento del Espíritu, su repentina manifestación los sorprende a todos. Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa, pero ellos no sabían cuándo iba a ocurrir eso. Esto los toma de repente. Aunque tal como fueron instruidos, ¿verdad? Los discípulos se quedan en Jerusalén, como se los dije, esto los sorprende. Los creyentes en Cristo experimentarán idéntica situación cuando de pronto Jesús regrese. Es exactamente lo mismo. Todos sabemos que Jesús va a regresar. El Señor lo prometió, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. Y cuando venga, va a ser de repente. Nos va a agarrar así de repente. Esto fue lo que pasó con la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que estar nosotros? Preparados para esa venida. Recuerden que también estudiamos tiempo atrás, ¿verdad? Cuando vimos las parábolas, cómo se prepara un creyente, cómo debe encontrar su Señor a sus siervos cuando Él regrese. Es trabajando, esperando, velando por ese regreso, poniendo sus talentos que el Señor le dio al servicio de Él. Pues aquí los discípulos estaban esperando esa promesa del Espíritu Santo. No sabían cuándo iba a ser. Por eso el versículo dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Repito, los creyentes en Cristo experimentarán idéntica situación cuando de pronto Jesús regrese. No obstante las señales de los tiempos, Jesús dijo a los suyos que su regreso será sorprendente e inesperado. Ninguno de nosotros va a saber exactamente cuándo va a ocurrir eso. El Señor nos va a agarrar así de repente. Sigue la lectura de Hechos 2. Vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vino el Espíritu produciendo un fenómeno triple que ellos pudieron ver, oír y hablar. Nos dice el pasaje que vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Lo cual nos lleva a meditar en lo que sucedió en Ezequiel 37, del 1 al 10. Vea que aquí nos habla de un viento recio que sopló, ¿verdad? Como de un viento recio que sopló. Ahorita vamos a explicar eso.
¿Qué nos dice Ezequiel 37, del 1 al 10? Este pasaje lo habíamos leído cuando estuvimos explicando las parábolas también. Ezequiel 37, del 1 al 10. Si quieren buscarlo, lo pueden buscar, pero no pierdan Hechos capítulo 2. Ezequiel 37, del 1 al 10 dice lo siguiente. La mano de Jehová vino sobre mí, hablando aquí Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como se me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vean qué hermoso este pasaje. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos de aquí, éramos esos huesos secos en gran manera? Y el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es ese Espíritu Santo el que va a cambiar ese corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne que ahora sí va a mostrar arrepentimiento. ¿Para qué? Para clamar al Señor por salvación. El estruendo como viento muestra la soberanía y la magnificencia de Dios. Juan 3:8, ¿qué fue lo que le respondió el Señor a Jesús a Nicodemo? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Por eso el Señor transforma el corazón primero antes de que una persona pueda tener noción de lo que de verdad es el Salvador. Antes de eso estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos da vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Respondió, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, y vean, aquí está la alusión a lo que está ocurriendo en Pentecostés. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el Señor soberano salvando a quien Él quiere, teniendo misericordia del que Él tenga misericordia. Sus ovejas, por más perdidas que estén, cuando el pastor las llame, van a escuchar su voz y van a ir a Él. Pero esa es una acción del Espíritu. Es una acción del Espíritu que va a soplar como Él quiere. Nadie va a saber de dónde viene. Ellos nada más oyeron ese viento recio, un sonido como de un viento recio. No fue ningún viento, fue un estruendo como de un viento recio. Eso es lo que nos dice el pasaje. Ellos oyeron ese sonido fuerte de un viento. No es la brisita, ¿verdad?, que sopla en los arbolitos, ¿verdad? Que usted oye, qué lindo aquello, ¿verdad? Que se oye cuando usted vaya y están los cipreses y usted oye, ¿verdad?, el viento como pasa ahí en medio de las ramitas. Eso no es lo que oyeron. Ellos oyeron un estruendo, un ruido fuerte,
Un ruido fuerte como de un huracán o de un tornado. O sea, eso es lo que ellos oyeron en ese momento. Sabemos que tanto en el hebreo como en el griego, la palabra que se usa para espíritu y viento es la misma, ¿verdad? Entonces eso para que lo tengamos presente. Eso es la palabra que se usa en Ezequiel y la palabra que se usa en Juan, los dos pasajes que acabamos de leer. Nosotros oímos y sentimos el efecto del viento, pero no podemos verlo. Así es con el Espíritu Santo. El pasaje también nos indica que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Las lenguas eran como de fuego, ¿verdad? También dice el pasaje, no eran fuego, sino que parecían fuego. Sobre este tema es importante que veamos la predicación que dio Juan el Bautista en Lucas 3, del 15 al 17. Sobre este tema han habido varias aplicaciones o varios puntos de vista, pero me pareció interesante traerles esta apreciación de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo en Lucas 3, 15 al 17, acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Dice Lucas 3, 15 al 17, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciéndole a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ven cómo se parece mucho a lo que está pasando ahí? Dice Juan, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hoy aprendíamos de la exposición de nuestro hermano Arles, de verdad que quedé muy sorprendido de esta interpretación por implicación, ¿verdad? Lo que implica un pasaje. Entonces vean que ese aventador que nos habla acá va a depender de algo. ¿Para qué? Para hacer esa separación entre la paja y el trigo. ¿Qué es lo que va a hacer la separación entre la paja y el trigo? El viento. O sea, ese viento que pase ahí es lo que va a separar la paja del trigo. La acción del viento es aventar la paja, ¿verdad? Entonces, eso es un símbolo de juicio. Para este caso, de lo que nos está diciendo Juan acá, ¿qué es lo que va a pasar con la paja? Va a ser quemada. Entonces dice, la acción del viento es aventar la paja, lo cual es un símbolo de juicio. Y lo es también el fuego, que aparece en esta misma predicción y que consume la paja. Vean que dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y este fuego que nunca se apagará, ¿qué es lo que siempre nos está refiriendo el Señor? Es ese castigo final. Es ese mismo fuego, ese mismo crujir de dientes que va a ocurrir cuando se separe a los de la red barredera, ¿se acuerdan? O cuando se separe el trigo de la cizaña también. Es exactamente lo mismo. En otras palabras, es lo mismo que sucede en el mensaje del Evangelio. Esta acción del Espíritu Santo es lo mismo que pasa con el mensaje del Evangelio. Esto nos lo dice 2 Corintios 2, del 15 al 16. ¿Qué es lo que pasa con el Evangelio? 2 Corintios 15 al 16. 2, 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden también. Dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, para los que se pierden somos olor de muerte. Les olemos a podrido. Eso es lo que dice aquí. Somos olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. El mismo evangelio predicado para unos es olor de muerte y para otros es olor de vida. La venida del Espíritu Santo significa vida para algunos y juicio para otros. Eso es lo que aprendemos de esta exposición de Juan el Bautista. Con respecto a esta venida del Espíritu Santo. Ese viento que está soplando y esas llamas como de fuego, esas lenguas como de fuego, van a ser vida para muchos, pero van a ser juicio para otros. Eso lo vamos a ver cuando veamos Hechos 5 y analicemos el caso de Ananías y Zafira. Pero eso también lo veremos cuando lleguemos ahí. La venida del Espíritu Santo anuncia una nueva era
porque ya viene a habitar con los hombres, no temporalmente, sino para siempre. Ya no es aquello de que el Espíritu Santo llegaba por momentos específicos a una persona y después ya no, ¿verdad? Sino que ahora va a habitar en el creyente. Dice Tito 3, del 5 al 6, pasaje hermoso, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ven, el Señor nos regenera, el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Señor nos salvó, no por nada que hayamos nosotros hecho, sino únicamente por su misericordia. Y dice que eso lo hizo por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nos dice también el pasaje que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que ya por fin vamos a llegar a las lenguas, ¿verdad? Que a veces la gente está, ¿verdad?, con eso. ¿Y qué querrá decir eso de que comenzaron a hablar en lenguas? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver cómo esta señal de las lenguas se va a dar acá como un símbolo de la universalidad del Evangelio. Las lenguas muestran que Dios previó alcanzar el mundo con su mensaje de poder. Necesitaban la plenitud de Dios para ser testigos de Jesucristo. Ahorita vamos a hablar más al respecto. Dice, moraban entonces, versículos 5 y 6, en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Vean que el estruendo lo oye hasta la gente, ¿verdad?, que están afuera. Entonces quieren ir a ver qué fue ese ruido tan fuerte que escucharon. Y dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Y por qué estaban confusos? Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Nos dice que habían varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es una exageración, ¿verdad? O sea, aquí es una forma de hablar. Es como cuando uno dice que todo el mundo estaba ahí. No, no es que todo el mundo, ¿verdad? Es para hablar de que había un montón de gente. Aquí cuando dice que habían varones de todas las naciones bajo el cielo, vamos a ver que ahí en la numeración que hace Lucas faltan naciones. Pero esa es una forma, una herramienta que tiene nuestro idioma para poder expresar una idea. Entonces dice que había gente de muchas naciones bajo el cielo. Y estaban confusos porque oían a ellos hablar en los idiomas de donde ellos venían. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver más adelante. Lucas no explica con más detalle lo del suceso del estruendo. Con lo que escribe, él espera que Teófilo, ¿verdad?, se entere y luego todos los demás lectores de lo que ocurrió. Lo que realmente sucede en Pentecostés no es fácil de explicar, pero en Jerusalén hay una gran cantidad de residentes de distintas regiones del mundo que se habían radicado en la capital de Palestina. Entonces, como les digo, todas las naciones bajo el cielo es una hipérbole para entender que la región que va a describir Lucas es una región muy grande. Dice el versículo 7, que es fundamental para entender 7, 8 y los siguientes, para entender de qué se tratan esas lenguas. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces lo que ellos se maravillaban era de qué raro, estos que están hablando aquí, que los estamos oyendo en nuestro propio idioma, hablar las maravillas de Dios, son galileos. ¿Cómo es que los estamos oyendo hablar en nuestras lenguas de donde venimos? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, dice el versículo 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ven que estamos hablando de idiomas? ¿Ven que estamos hablando de lenguas natales? Dice, los estamos escuchando hablar en las lenguas en las que hemos nacido. Ellos ciertamente eran judíos, pero eran judíos que estaban en la diáspora, estaban en otros países. Eso es como que tengamos, mis hermanos, lo mismo, tenemos judíos hoy en día en el mundo, que unos nacieron en Alemania, otros nacieron en China, otros nacieron y van a hablar el idioma natal de ahí del país donde ellos están. Y como que se hubieran juntado en ese momento en Jerusalén y que estuvieran escuchándolos a los galileos hablando en las lenguas donde ellos nacieron.
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lucas menciona unos 15 lugares lo que muestra la extensión de la dispersión hebrea, dando una mirada al Imperio Romano. O sea, eso, imagínense qué tanto se habían dispersado los judíos, y esto es apenas una pequeña muestra de los lugares donde estaban. Comienza por los partos, que pertenecían a un imperio enemigo situado al sudeste del mar Caspio. Después los medos, quienes junto con los persas, ¿verdad?, habían tenido mucho que ver con los judíos exiliados por Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Cuando en el libro de Daniel vamos a ver de los medos y los persas, ¿verdad? Menciona también los elamitas, que es una antigua civilización ubicada al norte del Golfo Pérsico, y a los residentes procedentes de Mesopotamia, hoy en día Irak, y Judea. Incluye también Capadocia, hoy en día Turquía, el Ponto, la capital del Ponto era Éfeso, y siempre dentro de Asia va a mencionar a Frigia y a Panfilia. Cita también lugares de África, desde Egipto, dice también, hasta los lugares más allá de Cirene. Cirene es la actual Libia. Y también Roma, Creta y Arabia, las cuales había omitido previamente. No sabemos las razones por las cuales no están presentes, ¿verdad?, lugares como Siria, Sicilia, Chipre, Bitinia, Macedonia, Acaya, España. Pero, como bien dice Kistemaker, sobre esto dice, ¿por qué enumera a estas naciones y a otras no? Es una pregunta que no tiene respuesta. Lucas parece querer agrupar las naciones en categorías lingüísticas. Eso es lo que Kistemaker dice, como que agrupó ciudades por diferentes idiomas que se hablaban en estos diferentes lugares. Porque su objetivo en este relato de Pentecostés es enfatizar que las buenas nuevas trascienden las barreras del idioma. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ellos estaban escuchando hablar? Las maravillas de Dios. En todos los idiomas que ellos estaban escuchando, escuchaban hablar las maravillas de Dios. Vean qué bonito. Entonces ya las maravillas de Dios van a trascender la barrera idiomática. Y va a poder ser expresado en diferentes idiomas. Los observadores del fenómeno se sorprendieron al oír sus idiomas y dialectos de los lugares donde ellos habían nacido. ¿Y por qué los sorprende? Porque lo oyen en boca de galileos. O sea, no solo porque no son gente que nacieron como ellos en ese lugar, sino porque además son los galileos los que están hablando en otros idiomas. Y ellos eran un pueblo despreciado por los hebreos. Los veían como un pueblo de segunda. ¿Cómo es posible que estos galileos estén hablando en otros idiomas? ¿Cómo sabemos eso? De que los veían así, como con el, ¿verdad? Que los ven así sobre el hombro a estos galileos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, lo que le dijeron los sacerdotes y los principales de los fariseos a Nicodemo en Juan 7:52. Vean lo que le dicen. Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, vean, una forma de insultar a Nicodemo era decirle, ¿qué? ¿Usted también es Galileo? ¿Tú también eres Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Le dijeron los principales de los sacerdotes y de los fariseos a Nicodemo. Vemos que a Dios no le interesan los estereotipos terrenales. O sea, si hay algo que Dios tiene en poco interés, es que Él no se limita por a quién va a usar para su gloria. ¿Se acuerdan cuando Él le dice, verdad, en el Antiguo Testamento a Israel, por qué Él lo escogió? Que son una nación especial, dedicada para Él. Y le dice, no porque ustedes sean especiales, porque son la nación más insignificante que hay. Es porque Él los amó. Eso es lo que hacía especial a Israel. Eso es lo mismo que ocurre con nosotros, mis hermanos. El Señor nos salvó no por nada en nosotros, no porque yo sea muy especial. Él nos salvó a pesar de lo que somos. Él nos salvó cuando estábamos nosotros muertos totalmente en nuestros delitos y pecados y cuando estábamos lejos de Él. Y como dice Spurgeon, amando cada día más la distancia que había entre Él y yo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El Señor más bien escoge personas
que la sociedad no tiene en alta estima para introducir un acontecimiento histórico tan importante. Él pareciera que como para que vean que la gloria es de él, escoge a los galileos, para que sean los que van a empezar a hablar en otros idiomas las maravillas de Dios y causar esta gran impresión. Nos queda claro entonces de que se trataban de idiomas hablados, no balbuceos, ¿verdad? Y aquí cuando digo balbuceos y todo eso, no estoy hablando peyorativamente queriendo criticar a nuestros hermanos pentecostales, pero más adelante veremos, ¿verdad? Voy a tratar de introducir algún poco más de información sobre este tema de las lenguas en las siguientes predicaciones que nos toca hablar en el libro de los Hechos y se vea también esta manifestación, pero lo que claramente vemos en este pasaje es que son idiomas, no son lenguas extrañas, no son frasecitas pequeñas, ¿verdad? No es algo, es un idioma entendible. ¿Por qué es entendible? Porque ellos los están escuchando hablar las maravillas de Dios en el idioma en que ellos nacieron. Dicen, esto nos queda claro, véanlo ahí en el capítulo 2, vean las veces que Lucas lo reitera en el versículo 4, ¿qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8, ¿qué fue la pregunta que hacen ellos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Reitera y reitera y reitera el argumento de que lo que están oyendo hablar ellos son idiomas entendibles de las diferentes regiones que ahí se estaban conglomerando, representadas por estas personas. Y los oían hablar las maravillas de Dios. Versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Lucas resume su relato sobre la reacción de la muchedumbre diciendo que estaban todos atónitos y perplejos. Eso es que se quedaron, o sea, imagínese usted una manifestación de esa índole. O sea, ¿qué va a hacer usted? O sea, ¿cómo va a reaccionar? Vean que en el versículo 7 él había dicho que estaban atónitos, pero ahora incluye atónitos y perplejos. Estaban que no podían ni moverse de ver lo que había ocurrido. La pregunta que contiene el versículo 12, ¿qué quiere decir esto? Es una pregunta muy válida. ¿Por qué? Porque lo que ocurría ante los ojos de ellos era inexplicable a la mente humana. O sea, ¿qué es esto? Eso es lo que se preguntan algunos. Pero no todos los oyentes están perplejos. Vean que unos se quedan sorprendidos de lo que está pasando, pero hay otros que están burlándose de eso. Hay otros que lo toman en burla. Lucas dice que cierto grupo ridiculiza a los apóstoles y a los que están con ellos. Estos eran unos burladores que declaraban que los apóstoles estaban intoxicados de beber vino y por eso estaban haciendo esas manifestaciones. Ahora, qué increíble que alguien pueda llegar a ese nivel de razonamiento. O sea, con tal de negar lo que está pasando con el poder de Dios, son capaces de decir que porque están borrachos, están hablando otros idiomas. O sea, cuando una persona que está ebria ni siquiera se le entiende lo que está hablando en su propio idioma. Pero ellos, su cerrazón, ¿verdad? Su forma de analizar y ridiculizar la obra del Señor los lleva a manifestar de que lo que está pasando es que están haciendo eso porque están borrachos. Están llenos de mosto. Eso es lo que están diciendo. Vemos así que el Espíritu Santo tuvo una bienvenida dispar. Algunos querían saber qué era lo que estaba pasando. Y otros directamente juzgaron a los discípulos de estar borrachos. De modo que no fue solo burla lo que recibieron, sino también una dura sentencia de reproche. Los hermanos, vean, algo que nosotros como creyentes tenemos que acostumbrarnos es que habrá gente que va a orar por nosotros como iglesia, que va a amar lo que hacemos como iglesia, pero habrá otros que dirán barbaridades de lo que hacemos aquí como iglesia. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. ¿Por qué? Porque lo hicieron con el Señor Jesucristo. Vean que lo están haciendo aquí con la manifestación del Espíritu Santo. Gente que está deseosa de entender qué es lo que está pasando y otros simplemente dicen, no, ahí lo que están es que están borrachos.
¿Qué decían del Señor Jesucristo? No, eso lo está haciendo por el poder de Belcebú. En todos los tiempos, las personas que han actuado en apego al temor de Dios han tenido la misma suerte y con frecuencia han sido víctimas de los juicios apresurados de los que no comprenden qué es lo que está sucediendo. Un ejemplo de ello, solo para poner un ejemplo nada más y que les quede ilustrado el tema. ¿Recuerdan a Ana? Ana, la esposa del Cana, ¿se acuerdan, verdad? En 1 Samuel 1. ¿Qué pasó con Ana? ¿Qué era el clamor de Ana? Ella quería tener un bebé. Y ese era su clamor al Señor. Y nos dice 1 Samuel 1, 13 al 14. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Estaba ella ahí orando y ella clamaba y solo los labios se le movían, pero no se oía nada de lo que ella estaba clamando. Solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote, ¿qué pasó? La tuvo por ebria. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Cuándo se le va a pasar a usted esa borrachera? Es lo que le está diciendo Elí a Ana. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Entonces ya después Elí entra en razón, ¿verdad? Cuando Ana le explica que no, y ya él cambia la... Pero vean que esa forma de pensar la vemos en el mundo. No, ahí lo que están es robando el diezmo. Vean, ahí les aseguro que va a haber gente que en algún momento opina así. Y no se detienen a oír. Ahí en esa iglesia lo que menos predican es la palabra de Dios. Y no se escuchen, ni siquiera tienen la dignidad de oír una predicación completa. En Marcos 3:21, ¿qué pasó también? Vemos que la gente decía de Jesús que él estaba fuera de sí. Este es lo que está fuera de sí. Lo que está es loco. De Jesús decían eso, que es lo que estaba era loco. El próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver el sermón de Pedro. El sermón de Pedro que va a estar en respuesta a esta calumnia de estos burladores, que le dicen que lo que están es llenos de mosto. Pero también vamos a ver una respuesta a la pregunta que hacen ellos: ¿qué es esto? A los que preguntaron positivamente, digámoslo así, o con una buena conciencia de qué es esto que está pasando. Ese sermón de Pedro va a dar una explicación, va a refutar lo que dicen estos burladores, pero también va a dar una respuesta a qué es lo que está pasando en este momento. Así que no se pierda la predicación del próximo domingo para que veamos la continuación de este bello suceso que está pasando acá. ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendimos hoy? ¿Cómo podemos aplicar este pasaje bíblico que estudiamos hoy? Quiero recordarles lo que hablamos de lo de unánime juntos. Vimos que todos los discípulos que fueron llenos del Espíritu estaban unánimes juntos. Eso nos dice la palabra del Señor. Una vez que los pecadores hemos sido salvados por gracia, pasamos a formar parte de la gran familia de Dios. Todos los que usted ve acá, que han sido salvados por el Señor, son su familia. Eso es lo que tenemos que entender y en eso es lo que tenemos que crecer como iglesia. Somos la gran familia de Dios. Ya no estamos solos. Ya no estamos solos. La base de esa unión es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo mismo es la piedra angular sobre la cual todo va creciendo coordinadamente. Por eso cuando vemos que en la iglesia hay distanciamientos y divisiones, tenemos que ver que el carácter de Cristo no ha sido formado en nosotros. ¿Cómo es posible que en una familia que tiene que estar unánime y junta van a haber divisiones? Eso no puede caber. Y eso, mis hermanos, es algo por lo que tenemos que orar como una iglesia que estamos empezando, que no demos pie a un pecado tan terrible como el de las murmuraciones, como el de las divisiones, como el de, ¿verdad? Las separaciones en la casa del Señor. Tenemos que estar unánime juntos. Que si mi hermano me lastimó por algo, tener yo el suficiente amor por mi hermano de ir, o una de dos, o hago lo que dijo mi hermano Alex en la predicación, sufro el daño, pero sufro el daño es, nada pasó. O sea, me hago el que de verdad no me hirió nada y seguimos adelante y sigo amando a mi hermano tranquilo. Sufrir el daño no significa quedarse con aquello, ¿verdad? Ahí guardado y que nada menos, ¿verdad? Se la saco ahí para que vea lo que me hizo. Nada menos me las paga. No, eso no es sufrir el daño. Pero si yo veo que lo que hizo mi hermano me hirió, entonces llamo a mi hermano y le digo a mi hermano: hermano, vea, esto que usted hizo, ¿verdad? Me lastimó.
Hablemos, ¿qué fue lo que pasó? Pero se lo digo, mi hermano, no lo ando diciendo a los demás. Y eso es algo que todos tenemos que grabárnoslo muy bien en nuestras mentes. Somos una familia, tenemos que estar unánimes, en un solo ánimo, unánimes juntos, acá, en la casa del Señor. ¿Cómo puedo estar yo junto si no vengo a la iglesia? O sea, ¿cómo puedo decir yo que estoy unánime y junto con mis hermanos si no me gusta venir aquí? O si llego tarde y me voy temprano para que no me hable mucho. ¿Me entienden? Eso, mis hermanos, tenemos que crecer en eso. Desde el Antiguo Testamento se nos habla claramente sobre la unidad que debe existir entre los hermanos. Vean lo que dice el Salmo 133. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno. Ese cuán es que es algo buenísimo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, qué bonito, qué cosa más hermosa, qué delicia habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Dice el 133b, 3b, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En ese tiempo de compartir juntos los hermanos, el Señor envía bendición. Vean, mis hermanos, yo doy gracias a Dios porque lo que está pasando aquí en Alajuela es una gran bendición. Los miércoles que la gente viene a orar, ya están haciendo unos tiempos de compartir al final también muy bonitos. Aquí también en las tardes. Disfruta usted eso, mis hermanos. Examinémonos. Disfruto yo de verdad estar en comunión con mis hermanos. Los veo como mi familia. Estoy unánime con ellos. Me siento así que es una delicia estar juntos. Así estaban los discípulos cuando vino el Espíritu Santo. Estaban unánimes y juntos. También debe quedarnos claro que todos los salvos gozamos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es algo muy importante. No obstante, hay un sentido en el cual de manera constante debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. O sea, el Señor nos salvó, como vimos en Tito, y de una vez el Señor derramó el Espíritu Santo en nosotros. Pero en cierto sentido es algo también bíblico que nosotros anhelemos ser llenos del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo. No contristar al Espíritu Santo, que ya habita en nosotros, pero no entristecerlo, sino buscar ser llenos del Espíritu Santo. Los cristianos de la iglesia de Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, y luego también dice la Biblia que fueron llenos cuando pidieron al Señor que les diera coraje para seguir predicando el Evangelio a pesar de la persecución. Eso lo vamos a ver más a fondo cuando veamos el capítulo 4 de Hechos. Pero les adelanto un poquito. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, son los mismos cristianos que fueron llenos en Pentecostés. Dice el 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Y hablaban con denuedo, dice, hablaban con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Es importante resaltar que en esta oportunidad ya no hablaban en lenguas, ¿verdad? En otros idiomas, sino que en su propia lengua nativa predicaban el Evangelio con valentía y con gran esfuerzo. Este es el resultado de estar llenos del Espíritu de Dios, que podamos predicar sin temor el Evangelio de la salvación. Dios mediante, mis hermanos, el próximo domingo veremos cómo Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, pudo predicar el Evangelio, ya no con temor, sino con poder. De la misma manera, todos los creyentes debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo, no para poder ostentar hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque mucha gente, mis hermanos, lamentablemente, por una mala teología, lo que hacen es que, ay, qué bonito yo ser lleno del Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas y todo. No, ese no es el anhelo del creyente. Ese no es el fin del ser lleno en el Espíritu Santo. Ser lleno con el Espíritu Santo. Sino que debemos recibir ese poder que nos permita ser testigos de Cristo en todo lugar, hablando el mensaje de salvación que procede de la cruz. Pablo exhortó a los creyentes diciendo lo siguiente en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Vean lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La exhortación es, no se emborrache, no se embriague con vino. ¿Verdad? Esa es la exhortación bíblica, no se embriague. No os embriaguéis con vino. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. De manera que todos los creyentes debemos ejercitarnos en aquello que contribuye a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo?
Si Pablo me está diciendo que no haga esto, sino que más bien procure ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo hago eso en mi vida? Ahí mismo el versículo siguiente nos dice lo siguiente. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Eso está en el versículo 19. Pero si tomamos un versículo paralelo a este, donde Pablo dice exactamente lo mismo y agrega todavía más cosas, en Colosenses 3:16, es un versículo paralelo. ¿Qué es lo que nos dice de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Lea la Biblia. Lea, estudie la palabra del Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Mis hermanos, aquí entre creyentes podemos enseñarnos la palabra de Dios. Enseñándoos, dice, y exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso también les insisto, cuando venimos a la casa del Señor, cantemos con gracia, cantemos con gozo. Es parte de lo que el Señor nos ha dejado para sentir ese gozo de nuestra salvación, para poder alabarlo a Él, para poder sentir esa unión, ¿verdad? Estar unánimes y juntos. Repito, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias porque nos expones a un pasaje como este, Señor. Pasaje no sencillo, pero Padre bendito, que vemos claridad en él, claridad que muchas veces obviamos por lecturas rápidas, Señor, por nuestras mismas costumbres, por las mismas tradiciones, Señor, que nos nublan la claridad de tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir estudiando el libro de los Hechos en una forma clara, Señor, no por nuestra inteligencia, sino por la iluminación de tu Santo Espíritu, en una forma, Señor, que podamos predicar rectamente, que tracemos bien la palabra de verdad, Señor, para presentarnos ante ti como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Padre bendito, permite que si hay gente acá que no conoce la salvación de nuestro gran Salvador Jesucristo, Padre bendito, que tu Santo Espíritu pueda doblegar esos corazones, que pueda quebrantar esos corazones de piedra y pueda hacerlos ver la necesidad de salvación y que puedan acudir a ti arrepentidos, Señor, de haberte ofendido terriblemente con el pecado. Padre, te damos las gracias. Ayúdanos a los que ya nos salvaste, Señor, a poder ser llenos del Espíritu Santo, a poder caminar en santidad mientras transitemos en esta tierra. Y, Señor, síguenos ayudando a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, también te damos gracias por la parte que vendrá, Señor, al finalizar este culto, donde tú agregas 2 piedras vivas más, Señor, a este edificio. Gracias, Padre, porque sigues teniendo misericordia de la Iglesia Bautista Reformada de La Alajuela. A ti la honra y la gloria y las gracias en el nombre de Jesús. Amén.